que el intestino tenía un ribete sencillo. Un ribete de cepillo que se podría afectar por las bacterias. El enterocito tiene el ribete de cepillo. La bacteria generalmente inyecta proteínas y toxinas a través de un mecanismo de secreción bacteriana llamado inyectosoma. Al inyectar toxinas, por ejemplo esta verde, se expresaría en la superficie de la célula afectada para poderse anclar a ella proteínas como la tirosina. La bacteria posee fimbrias. La fimbria termina en una intimina, que es un azúcar, el cual se ancla aquí y se agarraría así, ¿sí? ¿Listo? Entonces la fimbria se agarra de la proteína que ella misma ha anclado, llamada tirosina. También la bacteria empieza a secretar una toxina que va a remodelar el citoesqueleto. La remodelación del citoesqueleto hace que se alarguen las vellosidades. ¿Sí? Entonces yo alargo la vellosidad y empiezo a crecer en biofilm o haciendo una biopelícula. ¿Sí? Esto es un pedestal. Esto se llama un pedestal. Empieza a salirse el cloro. El sodio no podría entrar. Se sale el potasio y también el bicarbonato.
Si la sal se encuentra en la luz, si hay sal allá, el agua va para. Si la sal está allá, el agua va para allá. Lo que quiere decir que el agua se saldría. ¿Sí? El agua se saldría haciendo un síntoma que se llama diarrea. ¿Sí? Para poder grabarme la fisiopatología de la diarrea, recordé que cuando yo era más jovencito, hace mucho tiempo, nosotros no teníamos WhatsApp ni celular, entonces lo que hacíamos era escribirle a la persona, ¿sí? Un acróstico, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, luna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lista, con U, por ejemplo, única, nena linda, con A, ¿a qué? Amena. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Al ver la diarrea, pues uno le compraba un papel con corazones azules y se lo entregaba. Ahora ustedes mandan emoticones. ¿Sí? Entonces uno hacía así, entonces, mándele al acróstico a su novio para que aprenda alguna cosa, tómele foto y dice, así es que se hacen las cosas, así es que se enamora una mujer. Entonces, yo me inventé un acróstico para poder saber de la fisiopatología y es más HH. Si ustedes observan, la vellosidad intestinal tiene una función de secreción y de absorción, ¿cierto? Esas funciones al remodelar el citoesqueleto inmediatamente se cruzan, ya no se da, ¿sí? Entonces la M es mala absorción. Debido a que el agua se empieza a salir, aumento de la permeabilidad. Ese que es sangrado. H I
Ya están viendo patología, ¿cierto? Entonces, ¿ya vieron digestivo? Yo creo que sí. Con el doctor, hipersecreción. Hipersecreción. ¿Sí? Y cólico entonces es hiper. ¿Ha sentido cólico en la regla? Motilidad. Hipermotilidad. ¿Listo? Hola. ¿Me hago entender? Hola, ¿alguna pregunta? Este sistema, más que todo, se llama el inyectosoma. Y las bacterias que lo utilizan, que son E. coli, Salmonella, Shigella, son intracelulares, por lo tanto la respuesta de ellas es ¿qué tipo? TH1. La bacteria va a inyectar por el medio del inyectosoma una proteína que se expresa en la superficie del enterocito. A través de la fimbria va a pegar su intimina, que es azúcar. A la proteína TIR o de tirosina, ¿ok? Se pega y empieza a atacar con otra toxina que remodela el citoesqueleto. Al remodelar el citoesqueleto, buenos días, entonces vamos a tener la salida de cloro, bicarbonato, potasio, no entra el sodio, o sea, se daña la bomba sodio-potasio, y al tener muchas sales en la luz, inmediatamente se sale el agua. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo había explicado que para poderse grabar la fisiopatología de la enfermedad podíamos hacer un acróstico. Entonces hicimos un acróstico con Luna, lista única, nena linda. Entonces yo me inventé uno, más HH. El más HH es sin invento, ¿no? No va a encontrarlo en los libros. Entonces, mala absorción, aumento de la permeabilidad, o sea, se sale el agua, sangrado, debido a que ya sabemos que la vellosidad, en realidad esto es así, ¿no? Y cada enterocito es así, ¿no? ¿Sí? O sea que lo que estamos pintando es esto. Hacemos un zoom. Esta sería la cripta de Liverpool. Está la cripta. Y debajo de la vellosidad habría vasos sanguíneos. Por eso sangra.
El enemigo más potencial e importante queda en la lámina propia. Entonces aquí estaría el macrófago. ¿Sí? Unas células las cuales hacen la transitosis, llamadas M, se encontrarían acá. Entonces yo tendría la célula M así, en forma de, como de bolsillo o de pocket, bolsillo, y aquí estarían los macrófagos, y esto se llamaría la placa de Peyer. La placa de Peyer, ¿sí? La placa de Peyer estaría en la lámina propia. ¿Sí? ¿Preguntas? Esta es la fisiopatología de la enfermedad. ¿Sí? Así se hace una diarrea. La entrada es de vía ¿qué? Oral. Muy bien, oral. Y luego me tengo que adherir a la célula atacada, o sea, acá. O sea que lo que yo estoy pintando es esto, ¿no? ¿Sí? Hola. Lo que estoy pintando es esto. Conectaría la fibra con el TIR, envío una toxina que remodela el citoesqueleto, se sale el cloro, el bicarbonato, el potasio, el sodio, se sale el agua. Este mismo mecanismo ocurre en cualquier ribete de cepillo, pero pues en tal ejemplo pues estamos viendo enteritos. ¿Sí? ¿Preguntas? Acá sería la placa de Peyer, ¿no? Y ya se la voy a mostrar en diapositiva. Pero aquí, o sea, debajo de la célula M está la placa de Peyer. Recordemos que acá está el glicocáliz, ¿sí? Que lo están haciendo las células caliciformes. El moco tiene mucinas. Son células de forma de copa o de cáliz. ¿Sí? Solo le faltaría acá el palito acá, ya la copa. Entonces, el moco es glicoproteínas que están acá. Pintemos esas glicoproteínas de morado. Así. Entonces, el moco sería esto. El glicocáliz. Glicocáliz. ¿Por qué se llama glicocáliz? Porque glico es de glicoproteína y cáliz es por de las células caliciformes. ¿Y qué quiere decir glicoproteína? Que pega. ¿Sí? El moco deben tener mucinasas, ¿no? El moco tiene mucinas que atrapan las bacterias y las bacterias pues van a tener mucinasas. ¿Listo? Van a tener mucinasas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué?
De la diarrea. Diarrea, dice. Por todas. Claro, E. coli, salmonella, shigella, ¿qué vamos a ver? O Es sea, que primero hago la introducción, ah, ustedes entienden la diarrea y luego las diapositivas, pam, 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 como ya entendieron eso. No fue en el parvovirus. ¿Sí se entendió? Es lo diferente, porque el virus estaría acá, pero es igual. Cuando cuando quitas la diarrea, por ejemplo, ya se acaba la diarrea en el paciente, ¿sí? Es porque se ha hecho mitosis. sí, Entonces, para poder quitar la diarrea, necesito restablecer los enterocitos que se han destruido. Estamos hablando de que una bacteria logra romper estos enterocitos. Entonces, tú demoras 8 días en que esto haga mitosis. ¿Sí? Ya. Como los electrolitos se encuentran acá y no dentro de los vasos sanguíneos, tienes que colocar electrolitos en la venita del perrito. Ah, por eso es que ya. Se coloca cloruro de sodio o lactato de río. Sí, o solución de Hammett, dependiendo del caso. Y tú hablabas, por ejemplo, en el pulmón. ¿Para qué? Para que el agua vuelva a entrar a los vasos sanguíneos y tenga volemia. Acá estás perdiendo agua por el recto. Y cuando hay cicatriz, que tú decías que quedaban cicatrices. Todos tenemos, ya nada que hacer. Si tú tienes una cicatriz ahí, ya no hay absorción ahí. Pero recuerden que son millones y millones y millones y millones de células, ¿no? Eso es una velocidad, son millones y millones y millones de enterocitos, ¿no? Chiquiticos, ¿sí? ¿Sí? Está como la neurona. Cicatrices tienes, porque seguramente ya te ha dado coccidias, yardias, y como has acariciado todos los perros y los gatos del mundo, tendrás toxocaracánis y eso muerde, ¿no? Al morder, arranca vellosidad. Y usted que se la pasa entre las vacas y los caballos, entonces los parascanes y cuero, ahí está. En muchos contornos. ¿Sí? Y eso le está pellizcando. Cada vez que le dé diarrea, ya O está. sea, ya tanto como en bacterias, como en virus, como en productos humanos. Sí. Del mismo mecanismo. Lo que debes entender es quién es intracelular y quién es extracelular. Claro. Sí, en este caso, generalmente las bacterias que hacen eso son intracelulares. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de parásitos que estoy hablando, son extracelulares. Ellos muerden, son gusanos. Sí. Si son protozoos, podrían ser algunos intracelulares, otros extracelulares. Sí, dependiendo de. Entonces la respuesta será de anticuerpos o de CD8. Dependiendo. ¿Sí? ¿Me entendés? Pero, por ejemplo, nosotros que compartimos con animales, compartimos parásitos. Usted ya está llena de, inclusive, de fasciole hepática, ¿sabes? ¿Sí? ¿Nos debemos de parasitar, chicos? Sí. Sí. Cada 6 meses. ¿Oyó? ¿Cómo ven? Se tiene que desparasitar, se tiene que desparasitar. profe, ¿Sí? ¿Me gustan los animales? Se tiene que desparasitar. en cuanto a la coccidosis, ¿esa es una enfermedad o es causada por una bacteria? No, es un protozoo que aprenden en parásitos. ¿Sí? Entonces te va a arrancar la vellosidad. Pero la pregunta es al lugar, aunque acá estamos viendo bacterias y virus. Y ya desde la próxima semana veremos empezaremos virus. Entonces, siempre los virus, como me preguntó por aquí, ¿quién fue? Parvo. ¿Sí? Parvo estará con toxocara y estará con E. coli y salmonella. O sea, siempre vienen comensales. Sí, se presta para ser comensalino. O sea, yo te rompo la velocidad, tú me das sangre, así. ¿Sí me va a entender? El parásito que chupa sangre. ¿Sí? La bacteria puede romper la velocidad, el virus también está acá. Entonces ahí comensalino. Entonces siempre vas a tener combinaciones de bacterias con virus o combinaciones con bacterias y parásitos.
Entonces sí es bueno saberse los parásitos al mismo tiempo y la base, porque cuando tienes una diarrea hay varias cosas. Entonces ahí ya, ¿sí? Los que les gusta el animal que prefieras, deben saber cuáles son las entidades de la diarrea, las entidades de la neumonía, las entidades. Lo que yo quiero es que ustedes sepan hacer una neumonía, sepan hacer una diarrea, una hepatitis, la sepan construir y ya el diagnóstico pues los da el laboratorio, ¿no? ¿Qué bacteria o qué? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Foto? Mentiras. Seguro. Yo había visto que era para 3. ¿Por cuánto? Para ser el 11. 20. Más o menos. Al 26. ¿Quién lo habrá hecho? La bacteria, cómo se une con su fibria, ¿sí? Y el hecho de que acá mismo le termina, este sería pues la membrana central del enterocito, ¿sí? Entonces, vemos cómo hay daños con toxinas mediante mecanismos de secreción bacteriana. Acá le pongo resúmenes de enfermedades y toxinas. Aquí vemos Clostridium, por ejemplo, tétano, las toxinas que puede haber. Recordemos que el Clostridium también es entérico, ¿sí? Y saber pues cómo es la típica construcción de una bacteria. Las bacterias también pueden evitar a los antibióticos, por ejemplo, con bombas de flujo, llega el antibiótico y lo escupen. Podría ser también que tuvieran enzimas degradativas de los antibióticos, como las beta-lactamasas, por ejemplo, ¿sí? O las metilasas. Podrían cambiar el blanco farmacológico, hoy soy cuadrado, mañana triángulo, por ejemplo, ¿sí? O tener impermeabilidad. Las bacterias son así, que tendremos una clase sobre antibióticos. Esta es la vellosidad, miren la siglostasis, la colonización y cómo llegan a la cripta de Liverpool y empieza a dañar la velocidad. Como les digo, son millones y millones y millones. Me tengo que saber cómo es una mucosa. Siempre una mucosa tiene su mucosa. Y una mucosa tiene muscular. Y una submucosa tiene muscular. Lo que quiere decir que si esa mucosa se inflama, termina en itis, ¿no es cierto? ¿Sí? Aprendieron en patología. Itis. Si yo tengo una itis, o sea, enteritis, calor, rubor, tumor, tumefacción, sí, pérdida de la función. O sea que no hay función. Aparte de la absorción de nutrientes, ¿qué más hace el intestino? Absorber. Por eso, aparte de la absorción de nutrientes, producción. ¿Sí? No sé si les he enseñado producción. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá la proporción. Entonces, yo tengo acá el intestino, coja ahí. Y acá está la banda dorsal y la banda ventral. ¿Estamos? Las bandas tienen músculo liso.
Cuando el músculo se contrae, hace propulsión. ¿Sí? Y acá tienen fibras transversales, hacen esto. Entonces luego hace propulsión, mezcla, propulsión, mezcla, y va hacia el recto. Nosotros la sentimos cuando hacemos fuerza para defecar. ¿Sí? Entonces hay bandas transversales como longitudinales que aprendimos en anatomía. ¿Sí? Entonces, si no hay función del músculo, ¿qué va a pasar? Pues la materia fecal se detiene, ¿sí o no? ¿Eso cómo se llama? Atonía intestinal. ¿Sí? Si se detiene la materia fecal, ¿se fermenta? Sí, empieza a producir gas. ¿Estamos? ¿Sí? Y aquí vemos, bueno, la lámina propia de la placa de Peyer, que les he enseñado acá. Entonces aquí tenemos toda la parte de epitelio, el tejido linfoide asociado con cosas que sería la placa de Peyer, la muscular y la submucosa. Si la bacteria llega a atravesar todo esto y llega hasta la celosa adventicia, al otro lado, ¿qué encuentra? Peritonitis. ¿Sí? Hay peritonitis, porque acá quedaría el peritoneo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos las células calciformes donde están muchas. Miren, están bonitas, en forma de cáliz, miren. Este es el moco que botan ellas. ¿Sí? En la célula M no hay glicocáliz, por eso las bacterias aprovechan para atravesar por ahí. Entonces, digamos que aquí les muestro un poquito de la respuesta inmune. Está la célula M, la respuesta inmune que puede ser intracelular y extracelular, la placa de Peyer. Bueno, este man, Teodoro Ehrlich, Teodoro Ehrlich, fue el que descubrió la Escherichia coli. Entonces, en su honor, en 1919 se le bautizó la bacteria en su nombre. ¿Sí? Es un pediatra que descubrió la Escherichia coli y nació en Viena. Austria, murió en Austria, por acá. Acá está Italia, acá está España, acá nació. Generalmente todas las bacterias, el nombre de las bacterias vienen desde Europa, ¿no? De Italia, de Francia, ¿sí? De Alemania. Y se le conoce por, es la bacteria apilación de ladrillos. Lógico, si yo tengo una apilación de ladrillos encima de la vellosidad, pues la vellosidad se muere. ¿Sí? Está aplastada. Eso se llama ciriostasis. Entonces, crece muy bonito en el agar MB. Digamos que ahí empezó mi enamoramiento por la patología, porque tiene un verde metálico muy bonito que creo que vieron en el laboratorio. Sí, me imagino. ¿Sí? Eosina azul de metileno. Y en el agar McConkey, que de ese rosa salmonado, que generalmente metemos la orina agar McConkey, que decía cuando pues está contaminada la vejiga. La E. coli no solamente asciende a lo intestinal, sino también a lo genitourinario. En yegua puede producir inclusive abortos. Si se puede ir hacia el aborto, hacia lo reproductivo y hacia lo genital, debido a que cuando la yegua va envejeciendo, entonces la grasa se disminuye, el recto se hunde y empieza a defecar encima de su vulva. Entonces ahí se meten coliformes a través de la vulva. De acuerdo a la contextura también de las vacas, eso es algo que tienen que ver los que se dedican a vacas, porque eso es heredable, evitar que pues, el recto quede tan hundido que pues, la vaca defeque encima de su vulva. Entonces, acá vemos que usa bacteriófagos para intercambiar genes, fermenta lactosa, lógico, ¿sí?
El hecho de que un ternero tenga diarrea hace que al mamar, la glándula mamaria pues se infecte de coli. ¿Sí? Entonces cuando tengamos un ternero con diarrea o tengamos un ternero con problemas respiratorios, entendamos que la vaca se va a contaminar en la glándula mamaria porque pues obviamente pasan a través de... ¿Y eso sería también un mecanismo de la bacteria? Sí, a través del conducto mamario porque pues el ternero está infectado. ¿Sí? Cápsula antifagocítica y anticomplemento, que ya sabemos qué es eso. Y digamos que tiene un antígeno capsular K, el somático y el flagelar H. Muchos flagelos, digamos que es más de hacinamiento, de mal manejo de terneros, de yacijas. Tenemos demasiados terneros en un sitio, no limpiamos la materia fecal que están colocándose, mal también ventilación, temperatura, lavado de teteros, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Lavado de teteros, tener un buen manejo, ¿no? La mezcla de animales, no puedo traer un animal nuevo a mezclarlo con los viejos. Utiliza pilis y fimbrias y pues en gallinas y en cerdos. Las fibras más importantes son la K88 y la 99. ¿Sí? Digamos que en gallinas se hace vacuna a través de las fimbrias porque el hecho de que se tengan anticuerpos contra las fibras hace que la y pues evita la diarrea. Esa es la fotografía real de cómo sería el flagelo, ¿sí? Sino que el computador le pone colores. Así son los pilis y flagelos. Entonces ahí vemos la fimbria. Y pues el liposacárido, digamos la endotoxina más importante. Recordemos el citoesqueleto. El citoesqueleto es supremamente importante para retener los organelos allí. Tiene la participación en los movimientos celulares y en la estructura de la célula, ¿sí? El sistema de secreción tipo 3, que le acabo de comentar, el inyectosoma, que forma pedestales. ¿Todos comprendimos que es un pedestal? Pinte un pedestal y la forma como una bacteria, tal. Es lo que me interesa. ¿Cómo se hace? Lo que exfolia enterocitos, ¿sí? Santi. Un pedestal, lo que acabo de pintar. ¿Sí? Distorsiona las vellosidades. Si se daña la vellosidad pues, falla. ¿Sí? Entonces, para que vayamos resumiendo, vellosidad hay en varios sitios. Estamos hablando hoy de diarrea, pero no se le olvide, si yo daño la vellosidad del sistema respiratorio, la vellosidad no subirá el moco hacia la garganta y por lo tanto pues hará un biofilm. ¿Qué hace la vellosidad del sistema respiratorio? Tratar de barrer hacia la boca para que la bacteria no llegue al alveolo. ¿Sí? En el caso del riñón, que también hemos hablado, la vellosidad pues, no permitiría la reabsorción de sales o de agua, lo que crearía cálculos. En el caso del sistema reproductivo, la vellosidad es importante para la implantación del embrión. ¿Sí? Entonces, si hay un biofilm bacteriano, inmediatamente hay un aborto. ¿Sí? Donde hay más vellosidad renal, uterino, respiratorio, digestivo. Ya, ¿sí? Entonces es importante. El más HH, eso fue todo mío, ¿sí? Y este sería, no sé quién fue el que me preguntó por ahí. Creo que fue la no sé. Esta es la célula M, ¿sí? Acá no hay glicocálice, por lo tanto es más fácil atravesar. Y acá estaría la placa de pecho. Esta sería la vellosidad. ¿Listo? Entonces son millones y millones de millones, que tampoco es que... Sí, obviamente, si es un parásito, ¿sí?
abre la boca, ellos tienen dientes, ¿no? Y arrancaría este pedazo. Es que lo arranca. Entonces te crea acá una cicatriz, porque si lo arranca. Pero en el caso de bacterias, donde se abre y se recupera, esto vuelve a ser mitosis. Se recupera. ¿Sí? En otros no. Cuando tengas 60, 70 años tendrás muchas cicatrices en el intestino. Lo mismo que los animales. ¿Sí? Acá la célula de Paneth, que no la nombran casi nunca, es la que crea las defensinas, las linfosomas. Y otra cosa que no hemos nombrado es que las bacterias también podrían atravesar a través de las uniones entre un enterocito y otro. Las conexinas, caderinas, claudinas, integrinas. Muchas comunicaciones se hacen anticonexinas. Si esta célula quiere hablar con esta, hace conexinas, ¿sí? Que son proteínas. Estos serían los desmosomas y acá estarían los eridesmosomas, donde las células estarían sobre una matriz, ¿sí? Como estas baldosas están sobre una matriz de pegacor. Lo mismo, todos los tejidos tienen una matriz, o sea, un soporte. Esta matriz se podría despegar. Vemos que utiliza cualquier proteína para poder pegar con los pins, llamadas verotoxinas. Esto lesiona los enterocitos. Y otra cosa es que las E. coli también tienen unas chigatoxinas. Las chigas por el doctor Chiga, ¿sí? Las chigatoxinas lesionan los enterocitos y producen un factor citotóxico. Lo que vamos a hacer con las diarreas es cortar vellosidad, dañar, ¿sí? Tumbar vellosidad. Eso hace que lógicamente se pierda la absorción de nutrientes. ¿Cómo sería más o menos una fisiopatología? Me adhiero, entro por oral, me adhiero, trasloco las señales intercelulares, habrá proteínas efectoras, los mismos inyectosomas, la formación de conductos y poros, la proteína TIL que les hablé. Luego hay cambios de potencial de membrana debido a que se sale el cloro, no entra el sodio, se sale el potasio. Y forma filipodios. ¿Qué son filipodios? Filipodios son estructuras como ganchos donde se podría adherir la bacteria así, ¿no? ¿Sí? Esos son filipodios. Y se forma el pedestal, ¿sí? Pero a ver, yo entender con lo del pedestal. Viene la cadena de actina, daña el citoesqueleto y la unión de tirosina, la polimerización. Entonces, hay varias E. coli conocidas, especialmente son 6. La primera, la enteropatógena. Siempre tendrán un factor de adherencia y un factor ataque. Los factores de adherencia que le coloco ahí, que son especialmente, o le pregunto, ¿cómo hace un factor de adherencia? Pues el factor de adherencia casi siempre es el mismo, que es la fibre, proteínas no fimbriales, ¿sí? PIS, donde hace una autoagregación y emborronamiento. Esto se llama autoagregación, o sea, los apilamientos en forma de ladrillo. Estos son los filipodios, ¿no? Los ganchitos que le dije, el sistema de secreción tipo 3, la intimina, el flagelo, ¿ok? Y aquí empieza a reorganizar la actina, lo que crea un pedestal. Eso hace que aumenten los electrolitos, o sea, es una diarrea de tipo hipersecretora. ¿Sí? Sale el agua, ¿ok? Otra cosa es que bloqueo el RNA ribosomal. Si se bloquea el RNA ribosomal, ¿qué va a pasar? No se producen proteínas como cuáles, si es una bacteria intracelular. Citoquinas, interferón, factor de necrosis tumoral, citoquinas, ¿ok? Entonces, pérdida de las vellosidades, ¿no? ¿Qué más? Las microespículas y los poros. Enteropatógena. La siguiente,
la chigatoxina, la enterohemorrágica. La enterohemorrágica tiene la chigatoxina que viene de la chiguela. La chiguela tiene su chigatoxina y la E. coli tiene la toxina chiga. ¿Qué función tiene una chigatoxina? Tiene dos cosas, una parte A y una parte B. ¿Ok? Dos, siempre lo que digo está acá, por si acaso, en casa. ¿Sí? Entonces yo le dejé ahí como el resumen. Entonces tiene dos partes, una parte A y una parte B. La parte B actúa como receptor, o sea que llega la toxina y se va a unir como acá a un receptor. La parte B. Y la parte A rompe el RNA ribosomal, o sea que no va a haber síntesis de proteínas. ¿Cuál sería la función de la chigotoxina? Evitar la síntesis de proteínas. ¿Sí? Habíamos hablado de otra toxina hace tiempo, ¿sí? Que se llamaba la toxina diftérica. La toxina diftérica tiene la misma función, evitar la síntesis de proteínas. ¿Por qué una bacteria quiere evitar la síntesis de proteínas? Porque no quiere que le hagan citoquinas, ni interferón, ni factor de nitroglicerol. Estamos hablando de una bacteria intracelular. No quiere la respuesta TH1, no quiere que le llamen a los CD8. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, va a evitar el RNA ribosomal. Hace transitosis a través de la célula M, por ejemplo, y mire que va a llegar al glomérulo, ¿no? Y hasta cerebro. Lechones desmedros, sucios, con mal olor, ¿ok? ¿Listo? Catalasa y oxidasa positivos. Va a haber diarrea sanguinolenta, claro que sí, porque es con chigatoxina. ¿Sí? ¿Estamos? Fiebre. ¿Qué produce la fiebre? ¿Qué es lo que la produce? ¿Ah? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Por qué se produce fiebre? Porque es una forma del sistema del cuerpo atacar a los... ¿Y cómo se da cuenta el cuerpo? por- ¿Cómo se da cuenta el cuerpo de que debe hacer fiebre? porque reconoce un antígeno. ¿Sí? ¿Dónde lo reconoce? ¿En él? ¿Dónde es la regulación de la temperatura? ¿Hicieron la tarea del cerebro? ¿Y entonces? En el hipotálamo, ¿sí? Entonces la toxina llega al hipotálamo, entonces el hipotálamo dice, ah no, esto no es normal. Y otra cosa que produce fiebre sería la endotoxina A del lipopolisacárido. Todos conocen cómo es un lipopolisacárido, ¿no? ¿Sí? Eso porque siempre tiene que llegar una... Las gram negativas, que este es el capítulo que estamos viendo, tienen una endotoxina A, toxina A, un core y un antígeno O. ¿Sí? Esto se llama lipopolisacárido. Los lipopolisacáridos cambian de una bacteria a otra y entre la misma bacteria hay diferentes lipopolisacáridos. ¿Sí? Los lipopolisacáridos producen fiebre con su endotoxina A. Esto es tóxico. ¿Qué es tóxico? Que hace daño. Entonces aquí la vemos. Cómo se adhiere. De esta manera destruye los vasos sanguíneos, entonces habrá hemorragia. La toxina chiga, la parte A y la parte B. ¿Me hice entender con la toxina chiga? La parte B se ancla, la parte A pues daña la síntesis de proteínas o el RNA ribosomal. Todos comprendemos que es un RNA ribosomal mensajero y de transferencia. ¿Me imagino? Seguimos. La siguiente es la enterotoxigénica. Es una diarrea
con vómito tiene dos factores, uno adherente y otro de ataque. En la enterotoxigénica tenemos factores adherentes, generalmente son fimbriales. Yo se los coloco porque los saqué de este artículo. Pero cuando yo quiero que usted se grabe un concepto, y es que el factor adherente siempre será la fimbria o proteínas no fimbriales. No le va a preguntar cuál es el número de plásmido o cuál es el gen, pero sí yo quiero que sepa que se unen a la matriz extracelular de las células. Los enterocitos tienen matriz extracelular, la fibronectina, ¿no? Que hemos dicho que es la mechoniana, ¿no? ¿Sí? Es una mechoniana. Entonces, hay fibronectina, glucoproteínas y un factor ataque, que es una toxina A. ¿Dónde la tienen? En el lipopolisacárido, que forma poros. Al formar poros, pues también daña macrófagos y tiene una actividad hemolítica. ¿Por qué da dolor de cabeza? Cefalea.